Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es el virus de la parotiditis. Sabemos que este va a ser el agente etiológico para una parotiditis aguda benigna vírica. Y como generalidad es mencionar que se va a tener un genoma de tipo ARN negativo, va a tener envoltura, va a ser de la familia de los paramyxovirus. Y va a haber un solo serotipo, el cual va a ser administrado en la vacuna triple viral junto con el sarampión y la rubiola, perdón. Este va a inducir, también hablando de generalidades, va a inducir fusión intercelular y va a originar una infección sistémica. Ahora, yéndonos directamente con lo que va a ser la patogenia, esta infección la infección de este virus va a ser de tipo citolítica. Vamos a tener como tropismos áreas distintas en el cuerpo, como lo pueden ser las parótidas, el sistema nervioso central y los testículos. Sabemos que empieza por las parótidas y de aquí se va a diseminar a lo que son diferentes tipos de órganos. Aquí empieza la diseminación y sabemos que la sintomatología evidentemente va a ser una respuesta inflamatoria en estos casos. Mencionar que también la inmunidad mediada por células va a ser esencial en este tipo de viremias, en este tipo de enfermedad vírica porque pues sabemos que la inmunidad mediada por células va a querer controlar la infección y pues va a ser la responsable de provocar algunos de los síntomas inflamatorios conocidos. Vamos directamente a lo que va a ser la epidemiología de esta. Vamos a saber que esta enfermedad va a ser contagiosa evidentemente y va a ser exclusiva del ser humano. Normalmente, al igual que el sarampión, se cree controlada, pero sabemos que hay casos en los cuales no se reportan, entonces por eso lo debemos dejar como algo que no se sabe con certeza, ¿sí? A pesar de que existe la vacunación, hay regiones en las que los programas de vacunación son carentes y mencionar que esta va a ser de la infancia mayormente, va a ser una enfermedad de la infancia, podemos mencionarlo de esa manera, y la transmisión va a ser de tipo gotitas respiratorias, el virus va a tener envoltura, entonces por ende podemos suponer que la transmisión va a ser por gotitas respiratorias, aunque sabemos que hay ciertas excepciones, como lo habíamos visto antes, como lo era el rinovirus, y ahorita vamos a ver dentro de esta familia otro virus que también es una de las excepciones. Este va a ser común en invierno y en frío, y mencionar que, pues bueno, creo que es lo relevante de epidemiología. Vamos directamente a la enfermedad clínica de esta. Podemos saber que la parotiditis puede llegar a ser asintomática o puede pasar como asintomática. Sin embargo, el cuadro clínico va a ser bastante característico una vez que se identifica. Esto va a consistir de una inflamación bilateral de las parótidas. Va a tener el paciente febrícula, va a tener eritema, va a tener anorexia porque no va a poder comer por la gran inflamación que hay en esta zona. Va a haber dolor, va a haber tumefacción y pues como lo mencionábamos ahorita puede llegar a haber complicaciones importantes como lo puede ser una epidimitis, una orquitis, ¿sí? Entre las principales o entre las más relevantes que menciona el libro, las cuales pueden producir esterilidad en el varón. Puede producir mastitis, pancreatitis, tiroiditis, perdón, entre otras sintomatologías que puede llegar a ser o que se toman como complicación en la mayoría de los casos de estos pacientes. Y bueno, yéndonos directamente a lo que va a ser el diagnóstico y la prevención, el diagnóstico simplemente pues se puede aislar el virus por medio de saliva, orina, faringe, secreciones del conducto de Stensen, que es donde están las parótidas. Sin embargo, pues bueno, sabemos que siempre se usa lo que es el PCR, también se puede utilizar la ELISA. Y pues bueno, mencionar que el aislamiento por medio de la saliva se utiliza ya que es efectivo, ya que durante los 5 días tras inicio de los síntomas, pues es el mejor indicativo para poder aislarlo. Y la orina para el aislamiento dura un poquito más, aproximadamente unas 2 semanas, lo menciona el libro. Y el diagnóstico también puede llegar a ser por análisis serológicos, ¿ok? El tratamiento directamente, pues aquí no importa tanto el tratamiento y no nos interesa tanto, o sea, tampoco para el curso. Lo que nos interesa saber es que hay una vacuna, la mencionábamos, que era la triple viral. Y de la parotiditis sería, yo creo que todo. Vámonos directamente con el siguiente virus. Comenzamos directamente con lo que va a ser el virus de la parainfluenza. Sabemos que este va a tener como generalidades que va a ser de ARN negativo, ¿sí? Siendo la familia de esto. Bueno, esto es básicamente en cuanto, pues casi lo mismo, ¿no? En todos estos porque son de la misma familia. Es de los paramyxovirus, está a tener envoltura, evidentemente, y sabiendo esto, pues podemos saber también el tipo de transmisión. Esto va a inducir fusión intercelular y va a causar infecciones de las vías tanto superiores e inferiores.
Aquí lo importante, lo voy a mencionar de una vez porque es lo importante saber de aquí, que va a producir lo que es el CRUP, ¿sí? Este va a poseer 4 serotipos, de los cuales solamente el 1, 2 y 3 van a producir el CRUP. Y bueno, aquí tenemos básicamente los mecanismos patogénicos del virus de la parainfluenza. ¿Y qué habría que mencionar de aquí? Los síntomas son parecidos al resfriado, hay bronquitis, y el CRUP, que es la laringotraqueobronquitis, que es lo característico de esta enfermedad. Y lo digo de una vez porque una vez que mencionamos parainfluenza debemos de pensar directamente en eso. La transmisión va a ser por gotitas respiratorias, porque el virus tiene envoltura, pero hay excepciones, lo sabemos. Este va a ser, lo mencionábamos ahorita, estos son ubicuos, o sea, van a estar pues bastante dispersos. Y los tipos que dan CRUP pues pueden variar conforme a la estación. El 1 y el 2 es en otoño y el 3 es todo el año, pero no es como que algo tan relevante, pero igual lo mencionamos. Si acaso mencionar también que existen también en la patogenia respuestas de la inmunoglobulina IgA, y estas son protectoras de hecho, pero son de corta duración, entonces pues llega a haber reinfecciones habituales, aunque muchas veces provocan un cuadro más leve. Esto quiere decir o sugiere que hay una inmunidad al menos parcial de esta. Yéndonos directamente a lo que va a ser la enfermedad clínica como tal, sabemos que vamos a tener el virus de la parainfluenza 1, 2 y 3, y este va a producir diferentes tipos de síndromes en lo que son las vías respiratorias. Puede llegar a haber, o la primera que vamos a mencionar va a ser una infección leve de las vías respiratorias superiores, la cual puede comenzar así y quedar como leve. Sin embargo, puede llegar a haber o llegar a ocasionar hasta bronquiolitis y neumonía. La infección leve que mencionábamos ahorita va a ser parecido o similar a un resfriado. Entonces, una infección por el virus de la parainfluenza en lactantes es importante decir que va a ser muchísimo más grave que en adultos como tal, ya que pues, puede provocar bronquiolitis, neumonía y especialmente la laringotraqueobronquitis o el CRUP, ya tan mencionado. Esta va a consistir en una inflamación supraglótica o subglótica en esta área, la cual va a obstruir las vías respiratorias, o sea, eso es por lo cual es tan importante mencionarlo y es tan característica la enfermedad, porque es de los cuadros un poquito más graves. El paciente también va a producir retracción supraesternal, taquicardia y taquipnea, así como ronquera y tos seca o tos perruna, tos metálica, como lo quieran llamar. Mencionar también que es importante decir que el periodo de incubación va a ser aproximadamente de una semana, aunque puede durar menos, y la mayoría de los niños se va a recuperar aproximadamente en 2 días. Otra cosa importante mencionar aquí de la enfermedad clínica antes de pasar al diagnóstico es que el diagnóstico diferencial de este va a ser la bacteria. Recordemos que va a producir una epiglotitis que va a ser producida o provocada por Haemophilus influenzae. Para el final es importante mencionar esto. Yéndonos directamente a lo que va a ser el diagnóstico, este se va a aislar de lo que son muestras o de lavados nasales, también la hemaglutinina del virus de la gripe, la hemaglutinina de los virus de la parainfluenza van a estimular la hematorsión y la hemaglutinación, que puede ser también un tipo de diagnóstico, y técnicas rápidas como lo puede ser el PCR, y lo sabemos, ¿verdad? El tratamiento es importante porque hay que mencionar que este va a tener un tratamiento un poquito distinto a los demás, que pues no se mencionaba. Aquí puede llegar a ver lo que es un tratamiento un poco casero, el cual va a consistir en la administración de baños fríos o calientes. Aquí hay una imagen que nos explica lo que es esto, porque yo la neta no sabía qué era. Pero sí, o sea, son como baños, o sea, tanto de calor o de frío, y pues evidentemente cuidadoso control de las vías aéreas superiores. El tratamiento no se menciona como tal y no es tan importante, pero mencionar que no se dispone de compuestos antivirales específicos para esta enfermedad. Y bueno, vamos con lo siguiente. Yéndonos directamente a lo que va a ser el virus respiratorio sincitial. Hablando de las generalidades, sabemos que este va a tener evidentemente también ARN de monocatenio negativo, va a ser parte de los neumovirus y este no va a tener ni poseer neuraminidasa. Al igual que los demás, va a inducir lo que es la fusión intercelular, y pues es la causa más habitual, de infección aguda y mortal de las vías respiratorias en lactantes y niños pequeños. Entonces, si hablamos de lo que es una infección aguda y mortal de las vías respiratorias, hay que pensar directamente en el virus respiratorio sincitial. Entonces, bueno, pasándonos directamente a lo que sería la patogenia e inmunidad en estos casos, volver a mencionar lo que provoca lo que es la formación de sincitios,
Vamos a tener el tropismo, el cual va a ser el epitelio respiratorio definitivamente. Y otra cosa importante mencionar aquí es que se llega a dar como tal la invasión directa del epitelio respiratorio, lo que va consiguiente a esto es la lesión o son lesiones celulares producidas por mecanismos inmunitarios. Esto puede producir directamente lo que son necrosis de los bronquios y bronquiolos, provocando, pues sí, o sea, necrosis. No va a poder funcionar como tal esta parte del aparato respiratorio y se llegan a ver lo que son fibrosis, acumulación de mucosidad y material necrótico en las vías aéreas menores, lo cual pues puede producir directamente lo que es la muerte, pues porque no va a estar pasando el aire, ¿verdad? Esto es importante mencionarlo. Entonces, si te quedaras con una palabra del virus respiratorio sincitial, para recordarlo, yo me acordaría de tapones, ¿sí? O sea, definitivamente tapones, pues ya sea por necrosis, por mucosidad, por fibrosis, pero tapones. Y pues ya con eso nos acordamos del virus respiratorio sincitial, ¿ok? Bueno, entonces yéndonos a lo que es la parte de la epidemiología de estos pacientes, vamos a saber que esa transmisión va a ser por gotitas respiratorias. Vamos a tener que es un virus muy contagioso, va a tener mayor incidencia en niños menores y lactantes. Eso es bastante característico de estos tipos de viremias. Y vamos a tener diferentes tipos de reinfecciones a lo largo de la vida. Vamos a tener también que afectar a los ancianos y pero, pues la mayor prevalencia definitivamente es en niños. Ese también va a tener una incidencia un poquito mayor en lo que va a ser las épocas de invierno. ¿Sí? También sabemos por el hacinamiento y todo eso. Y pues el virus va a tener un periodo de incubación de aproximadamente 4 a 5 días sin completar la semana como tal. Y pues mencionar otra vez, se va a transmitir por gotitas respiratorias, ¿verdad? Se va a eliminar en varios días a través de lo que son las secreciones respiratorias. Aquí es donde se puede contagiar o transmitir. Entonces, yéndonos como tal a lo que son las enfermedades clínicas de el virus respiratorio sincitial puede provocar cualquier enfermedad de las vías respiratorias, desde un resfriado común hasta la neumonía. Sin embargo, lo más habitual va a ser una infección de las vías respiratorias superiores con rinorrea abundante, sabemos lo característico del catarro nasal. Y en los lactantes puede aparecer un cuadro un poquito más grave de lo que son las vías respiratorias inferiores, como lo puede ser una bronquiolitis. La inflamación en los bronquiolos provoca, sabemos que es la retención aérea, el paciente no va a poder respirar y va a haber una reducción también característica de lo que es la ventilación. Este paciente va a tener como característica lo que es una fiebre moderada, va a tener taquipnea, va a tener taquicardia, va a tener roncus. La taquicardia consecuente que el paciente evidentemente no va a poder respirar de una manera correcta y esta puede ser tanto mortal en lactantes prematuros como en individuos con alguna enfermedad pulmonar de base o pacientes inmunosuprimidos. Y bueno, eso es lo importante de esta, mencionar que el diagnóstico, pues el libro no nos menciona nada, básicamente nos dice que PCR, entonces nos quedamos con eso y pues básicamente sería todo.